Ya estamos, ¿verdad? Sí, perfecto. Okay. Bueno, nosotros, el Consejo de Salud Ocupacional, eh, inició un proyecto tratando de incorporar dentro de los contenidos de los programas educativos del Ministerio de Educación, primero y segundo ciclo, desde entre 1992 y 1993, pero tenemos que partir de una situación en particular que nosotros a los programas educativos no podemos agregarle más contenido del que ya tienen y que es demasiado contenido, eh, digamos, con contenido contenido de actividades y de todos los contenidos temáticos que tienen los programas educativos. Entonces no podíamos abordar el tema de la salud y la seguridad o la parte de protección ante situaciones emergentes. No podíamos desarrollar un tema dentro de ese contenido. Entonces la idea surgió darle el tema de la salud ocupacional a través de un tema transversal. O sea, meter dentro de los mismos contenidos que tiene la programación de primero y segundo ciclo, darle a ellos el contenido de la parte de protección. Entonces, hay uno de los temas transversales que se llama protección a la salud. Entonces, nosotros, a través de ese tema transversal, quisimos desarrollar algunos contenidos. Entonces iniciamos una guía, ¿verdad? Empezamos a ver cómo lo podíamos desarrollar y elaboramos una guía que se llama Estrategias Pedagógicas para abordar los temas transversales de salud ocupacional. Esto lo desarrollamos a través de la cooperación laboral Canadá-Costa Rica, del Centro Canadiense de Salud y Seguridad Ocupacional. Esto con el tratado comercial entre Costa Rica y Canadá. Entonces nos pusimos en contacto con este centro canadiense y empezamos a desarrollar los temas. ¿Cómo iniciamos esos temas? Los temas los desarrollamos en el área de ciencias, en el área de estudios sociales y en el área de español, ¿verdad? Entonces, cuando se veía un tema de ciencias, suponemos, digamos, las partes de una planta, ¿verdad? Entonces, si hablábamos de las partes de una planta, entonces las espinas que podían provocar y que podían... había un tema, o hay un tema que se llama el cuerpo es mío y nadie me lo toca. Entonces empezábamos a desarrollar, además de los contenidos que tienen los programas, desarrollar el tema de cómo debo de proteger yo el cuerpo, cómo debo de protegerme yo como persona, además de la parte de la sexualidad que también se maneja en ese contenido. Nosotros entonces creamos la guía, se validó la guía obviamente con docentes de primero y segundo ciclo, y posteriormente, para poder ir desarrollando este tema, nosotros desarrollamos también con los maestros un curso de salud ocupacional de ellos, para que ellos también manejaran el tema, ellos como docentes, manejaran el tema de la salud ocupacional y también que valoraran las condiciones propias de ellos como trabajadores de docencia. Entonces ahí desarrollamos esta guía. Se repartió la guía se supone que todos los centros educativos la tenían, ¿verdad? Porque hicimos más de 30,000 ejemplares. En ese entonces lo distribuimos por todas las escuelas de todo el país. Hasta el último rincón tratamos de llegar. No nos dio como mucho, digamos como que en algún momento perdimos el contacto con el docente y no teníamos claro si lo estaban aplicando o no lo estaban aplicando. La guía llevaba estrategias pedagógicas, o sea, la guía podía indicarle a ellos con qué documento o con qué material podía trabajar el tema, obviamente relacionado con los contenidos que tienen en el programa del Ministerio de Educación. Sin embargo,
Sin embargo, años después, complementado con eso, fue que nosotros desarrollamos la propuesta de hacer un proyecto con los mismos contenidos que tenía la guía, pero hacerlo más vivencial. O sea, lo llevamos al Museo de los Niños. Entonces, en el museo, ahí pudimos desarrollar las principales actividades que nosotros le habíamos dado en la guía, pero ya los niños lo iban a hacer jugando, ¿verdad? Iban a desarrollar todas sus actividades en forma lúdica. Entonces íbamos a hablarles de ruido, íbamos a hablar de la parte de acoso laboral, también lo manejamos o lo tenemos manejado porque el proyecto todavía está ahí. Desarrollamos, bueno, en varios módulos que ahora les voy a explicar, tratamos de ubicar los contenidos que en la guía que estaban escritas, pero que aquí las podían los chiquillos jugar exactamente lo mismo que ellos iban a ver en ciencias principalmente, porque estudios sociales era como para quinto y sexto grado, y posteriormente español, que era en lectura, ¿verdad? Las lecturas que ellos desarrollaran ahí en la escuela tenían contenido del tema de salud ocupacional también, o por lo menos la generación de actitudes de prevención. Nosotros empezamos con este proyecto con un objetivo que sería promover una cultura de prevención de riesgos mediante estrategias lúdicas y de educación no formal para promover actitudes críticas de identificación y prevención de riesgos en la cotidianidad de los escolares. Implementar mejoras museográficas. No sé si algunas de ustedes han tenido la posibilidad de ir, o en un principio existe la sala, está la sala que se llama Barrio Seguro, pero el Barrio Seguro tenía un parque, digamos, que también es un tema que se desarrolla en los contenidos del Ministerio de Educación, que es la parte de personas que le pueden hacer daño a los niños en el parque, o personas extrañas que les estén ofreciendo algunas cosas inadecuadas con el tema protejo mi cuerpo, o el cuerpo mío y nadie me lo toca. También teníamos una parte de bomberos que tiene sus juegos en la parte de protección contra incendio, o había una casita también en donde los niños jugaban para ver si o cómo podían actuar en el caso de que su casa se viera ante una situación de riesgo de incendio. Y también teníamos otro modulito ahí que era el de la policía, ¿verdad? Entonces ellos se visten ahí con los trajes de la policía y les dan información necesaria para conocer cuál es el papel que juegan estos funcionarios. Pero no teníamos, o al menos en el museo no existía entonces lo que era la escuela segura. Entonces tratamos de implementar con mejoras ahí para hacer del barrio seguro, meter los elementos de la escuela. Entonces ahí fue donde se implementan una serie de dispositivos audiovisuales y interactivos en el museo, incluyendo en otra sala, la parte de sala de valores, que es el tema de factores psicosociales, en la otra parte en el cuerpo humano que desarrollaba actividades como la protección digamos, todo lo que teníamos que ver con la parte de atragantamiento. Entonces hay un dispositivo interactivo en donde los niños jugaban o juegan, ¿verdad? Para poder conocer cómo la parte de alimentación y algunas situaciones que con base a estadísticas del Hospital Nacional de Niños nos podían indicar que habían problemas de atragantamiento con mamones o atragantamiento con, por ejemplo, hasta con la salchicha, en donde cómo podíamos recomendarle comer la salchicha, digamos, en forma transversal y no en las rueditas, porque el tamaño de las rueditas es igual al tamaño de la tráquea. Y así sucesivamente, con base a, obviamente, con información muy fundamentada del Hospital Nacional de Niños, empezar a buscar cuáles eran las actividades que nosotros podíamos desarrollar. Entonces desarrollamos la parte de atragantamiento, la parte de protección del ruido, ¿verdad? Con un dispositivo, una campanola en donde les iba a indicar
cuántos decibeles, ¿verdad? Que la unidad con que se mide la intensidad del ruido, le podía generar si escuchaban música a determinado volumen. Lo hacíamos comparado, o se hace comparado con algunos niveles de ruido como del avión o una bombeta, y para que ellos pudieran identificar las diversas intensidades y lo que le podía escuchar y causar algún tipo de daño. También ahí metimos la parte de posturas, la postura, la posición, con relación a cómo nos sentamos, ¿verdad? Cómo se sientan ellos. Entonces tenemos un dispositivo interactivo en donde está el esqueleto, ¿verdad? Se sientan los niños y los niños al moverse, el esqueleto les va a indicar que tiene una postura inadecuada y entonces hasta lograr tener una postura más indicada, digamos, la postura correcta. También en la parte en la sala de la Tierra, pudimos desarrollar a través de la plataforma que se mueve, como se hacen los temblores. En esa plataforma también nosotros logramos modificarla, le pusimos el estilo de casa, digamos, como que si estuvieran en la casa. Ellos experimentan la sensación del temblor y cómo las cosas se pueden ir cayendo dependiendo de la intensidad. Entonces, de la parte de protección contra temblores esa parte, o sea, esa plataforma estaba, simplemente hicimos las mejoras que queríamos tener para poder desarrollar este tema. Y en la parte de sala de valores hicimos un video sobre el bullying y valoramos todos estos aspectos que hemos desarrollado en el museo. Lo hemos desarrollado desde el 2016, ¿verdad? En donde pasan por toda una serie de etapas, pero se nos presentó la parte bueno, se nos vino una huelga y se nos vino la pandemia. ¿Y por qué nos afectó? Porque nosotros invitábamos a los estudiantes a las distintas escuelas del país para que visitaran el museo, pero principalmente nosotros lo hicimos con escuelas marginales, lejos del centro, que muchos de los que nosotros invitamos nunca habían estado en San José, mucho menos habían estado en el museo. Fue una experiencia muy linda. De esa experiencia aprendimos muchísimo, ¿verdad? Nosotros los traíamos, les dábamos su refrigerio, ellos atendían todos los talleres que las muchachas del museo los llevaban a través de todas las salas, y de ahí ellos tenían su tiempo posterior para poder jugar. Fue una experiencia muy bonita. Se nos limitó un poco porque hubo una huelga de maestros, no podíamos acudir a los centros educativos, y posteriormente lo de la pandemia, ¿verdad? Eso fue, digamos que en el 19 fue que abrimos la apertura al público, ¿verdad? Pero ya cerquita del 20 ya se nos vino algunas situaciones en particulares, y entre el 21 y desarrollamos algunas actividades utilizando los medios virtuales, digamos. Fue una estrategia que a través de la directora, doña Gabriela, se desarrolló para poder mantener vivas las estrategias que podíamos desarrollar con los niños. Entonces, en juegos, con cantos, con juegos de TikTok, etcétera. Obviamente no le podíamos llegar a toda la población, ¿verdad? Porque no todos tenían acceso a este tipo de tecnología, pero tratando de mantener un poquito vivo el proyecto para que no se nos viniera abajo. Pero tuvimos bastante éxito con esta, por lo menos no eran con los objetivos que teníamos en un principio, pero por lo menos lográbamos desarrollar cada una de las actividades y tener presente siempre el tema. Bueno, aquí es de esta forma cómo están distribuidas los
13 dispositivos interactivos. Como comentaba, no sé si era Nuri la que comentaba ahora, y aprendiendo de la exposición anterior, como nosotros también, tal vez sin mucho conocimiento de la parte que Joana ha expuesto ahorita, tratamos de ver la evaluación que se hizo con algunas mejoras que nosotros queremos hacer en el proyecto. Esto es lo que vamos a lograr, porque tuvimos algunas situaciones en particular y responden exactamente al mismo, a los mismos elementos que se destacaron en la charla. Por ejemplo, la parte muchos de los niños nunca habían tenido un dispositivo, de la población que trabajamos en un principio, no tenían dispositivos interactivos. Entonces, para ellos era novedoso utilizarlos. Había una situación en particular, por ejemplo, muchos de los niños no sabían leer o no tenían, todos no tenían exactamente, a pesar de que los hacíamos por grupos homogéneos, un niño de primero y segundo grado del lado de los chiles, ¿verdad? Por ejemplo, no tenía, no iba en la misma condición de aprendizaje en la parte de lectura que otros, ¿verdad? Entonces, a veces tenían que leer algunas cosas que están en los dispositivos interactivos y o iban muy rápido o ellos necesitaban más espacio para poderlo desarrollar. No tenía ninguna estimulación, o por lo menos nuestra evaluación no tenía ninguna estimulación en la parte de los sentidos como lo está explicando Joana ahora, sino que todo era visual. Entonces era visual y en algunos era de manejo de estrategias con dispositivos como los, ¿cómo se llama? Como los juegos, de estos juegos, qué sé yo, estos que se juegan, que chocan los carros y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Teníamos juegos de ese tipo, un juego interactivo, que no todos lo podían utilizar. Entonces tuvimos un montón de aprendizaje con todas estas estrategias y las estamos tratando de corregirlas con una nueva propuesta para 4 años siguientes y vamos a mejorar y creo que tenemos que mejorar. Además de la propuesta que hemos hecho, tendríamos que revisar un poquito más ahora que he aprendido montones ahorita con esta exposición y que en algunos casos no lo hemos tomado en cuenta. Pero sí en la propuesta está incluida la parte visual, la parte visual, la utilización de los colores en seguridad. Para nosotros es sumamente importante que toda la información vaya familiarizándose con el rojo como peligro, el verde de seguridad, entonces la identificación de colores, porque los colores van a ser siempre la identificación de cierto mensaje cognitivo en donde en la persona, yo digo el trabajador porque siempre hemos trabajado con trabajadores, o bueno, los futuros trabajadores van a tener, digamos, ese nivel de respuesta ante situaciones estimulantes como determinados ruidos o dispositivos visuales o dispositivos táctiles. La parte táctil no la hemos desarrollado, por lo menos no la contemplamos en las mejoras que podríamos contemplarla, pero sí hemos, a través de una valoración que se hizo, a través de una socióloga que nos revisó el proyecto, nos dio muchísimos elementos para poder hacer mejoras en este proyecto. Bueno, ya les hablé de los dispositivos interactivos que tenemos ahí, ¿verdad? La parte queremos incluir dentro de las nuevas propuestas, incluir la utilización de dispositivos para sentarse, la postura y posición adecuada, pero que logre tener distintos
por ejemplo, de tener distintos asientos con distintas formas de asientos, distintos tamaños de asiento para que los niños se puedan dar cuenta o cómo pueden identificar en qué posición está la parte más segura. También nosotros habíamos desarrollado lo que se llama el robot, un robot en donde cómo ellos pueden sostener una mochila, pueden ellos, cómo se sienten con la mochila cuando la mochila está demasiado llena y cómo le puede afectar la parte musculoesquelética. Entonces, se hacen dinámicas con este dispositivo para poder saber y para que ellos jueguen con el robot que les está indicando que la columna está mal, que tiene mucho peso, que es lo correcto y así sucesivamente. A ese también habría que hacerle también una serie de mejoras, pero sí lo desarrollamos en la actualidad. Con relación al video, también tuvimos algunas situaciones particulares. El video, a través de la recomendación que nos dieron los expertos ahí en el museo, se desarrolló con el tema del reciclaje. Entonces, el tema del reciclaje predominó sobre el tema del acoso escolar. Entonces, ahí tendremos que hacer muchas mejoras porque los niños percibían más la parte de cómo lograr hacer cosas bonitas y cómo debemos de reciclar todo el material que nos encontramos, y el tema del acoso laboral no nos permitía como que surgiera ahí dentro de los elementos más importantes y que ellos lo pudieran identificar claramente. Bueno, en eso hemos trabajado y se han visto algunas cosas que perfectamente las podemos mejorar. Esta es la segunda etapa en que vamos a desarrollar. Algunas cosas que surgieron de la evaluación nos dice que algunos dispositivos electrónicos presentaban algunas fallas, por ejemplo, la mochila parlante, el dispositivo de contaminación sónica. Es necesario realizarle algunos ajustes porque, según observado y evaluado, se pierde el objetivo de indagar por su propia experiencia las diversas fuentes de contaminación sónica. Entonces, en eso también, en la nueva propuesta para estos cuatro años, estamos tomándolo en cuenta. Esto que les indiqué dice que los grupos de pares permiten la evolución del conocimiento de temas vistos como parte de la cotidianidad, en este caso la prevención de accidentes en espacios sociales donde conviven con otras personas. Entonces, que es necesario reforzar esa parte de interacción entre los niños con los dispositivos electrónicos, porque en realidad estábamos como en dos mundos distintos. Bueno, también hablaba del esqueleto, que el esqueleto percibía solamente a niños con cierto tamaño y no toda la diversidad de tamaños que podemos encontrarnos en ellos. Entonces, por eso es la recomendación de utilizar diversas sillas con diversos tamaños. Teníamos solo una silla y si el esqueleto tenía ciertas regularidades para poder identificar al niño, solamente nos lo identificaban los niños más grandotes. Entonces perdíamos esa parte del objetivo de la actividad. Virginia, disculpe, tienes que ir terminando. Sí, voy, ya termino. Este es el dispositivo que le decía que no todos estaban en condiciones. También es un dispositivo que se maneja con las manos. Entonces es como el camino seguro, que ahorita nos van a enseñar también el camino seguro a la escuela, y también, pero esta es en forma electrónica. Ya voy terminando. La parte de accesibilidad, que era importante para nosotros incluir dentro de este proyecto. Eso prácticamente es como los niños que asistieron al museo, que fue una experiencia, que es una experiencia lindísima. Bueno, ahí no están todos. Quisiéramos que todos sí participaran. Habrían algunos que digamos que se inhibían para poder desarrollarlo, pero eso lo aprendimos bastante ahora, con la charla que nos dieron.
Vamos a desarrollar también un dispositivo para medir la luz, o sea, para que ellos experimenten con un luxómetro, para que ellos sepan cómo se mide, si en este cuarto hay poca iluminación, entonces poder nosotros con ellos experimentar cuál es la iluminación adecuada cuando se está en determinados sitios para que la parte lúdica les permita a ellos jugar, pero también con la instrumentación para desarrollar junto con los programas del Ministerio de Educación la parte de indagación. Entonces, todas las actividades corresponden perfectamente al programa del Ministerio de Educación. Aquí está, como también era parte se les daba una actividad con el grupo que tiene el museo, que hacen obras de teatro y desarrollaban el tema con el tema de principalmente levantamiento de peso y el uso de mochilas con demasiado peso. Bueno, ya es parte de digamos, de la vivencia que teníamos con ellos.